Hola, buenos días. Es una alegría para mí poder llegar a tu casa, estar contigo. Les amamos, les extrañamos y sabemos que pronto vamos a estar reunidos. Decidimos tener conversaciones de fe, pensar en fe, actuar, movernos en fe, creyendo que Dios siempre va a respaldar nuestras vidas en todo momento. Y siempre nosotros empezamos cada reunión declarando bendición. Porque la palabra de Dios dice que en el poder de nuestra lengua se encuentra la vida y la muerte. La palabra de Dios también dice que no debemos hablar palabras corrompidas, hablando de palabras de muerte, de derrota o palabras de enfermedad. Dice más bien aquellas que den gracia a los oyentes. Y también dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Así que es importante que cuando tú des esa palabra de fe, sepas que mucha gente a tu alrededor está siendo bendecida por ello. Ahora vamos a decir todos juntos: en el nombre de Jesús, el Señor bendiga tu vida, tu familia, tu descendencia. El bien y la misericordia de Dios te acompañarán todos los días de tu vida. Todos tus sueños y tus anhelos serán hechos realidad y todo lo que emprendas será prosperado. Vamos a decirlo juntos y fuerte, porque nada hay imposible para Dios. Estaba meditando en la palabra de Dios en estos días y Dios ponía en mi corazón este texto acerca de cómo poder orar correctamente por la provisión. De hecho, la Escritura dice que muchas personas no reciben porque oran mal. Y aquí viene el tema, ¿no? ¿Qué significa orar mal? Y algunas personas tienen algunas interpretaciones, otros piensan otra. Pero yo creo que la palabra de Dios nos va a enseñar con mucha claridad cómo es que tenemos que acercarnos delante de Dios. Y la provisión no solamente habla de aquellas cosas materiales que nosotros necesitemos. La provisión habla de esa paz, de esa fe, de esas fuerzas nuevas, de esa sanidad, de esa restauración en tu familia, de esa fortaleza en tu matrimonio. Nos habla también de ese descanso que tú necesitas o de esa sabiduría necesaria para tomar decisiones o todas aquellas cosas que tú necesitas en la vida, en esta vida. Y hablamos de muchas cosas. Hay personas que necesitan sanidad en su corazón. Hay personas que necesitan liberación en su vida de opresiones malignas. Y de hecho, cuando hablamos de provisión, estamos hablando de todas estas cosas. No solamente lo material. Vamos a ver lo que dice la Escritura ahora. Pues es muy importante poder entender esto y entender lo que piensa Dios al respecto. Lo primero que quiero que nosotros podamos entender es el origen de la provisión. ¿De dónde proviene la provisión? Hay dos formas en las cuales nosotros podemos orar por esa provisión que nosotros necesitamos, cual sea. Tú puedes orar con fe o puedes orar con desconfianza. No hay una tercera. O le crees a Dios o no le crees. O confías en Él o no confías. Estas son las dos formas en las cuales nosotros podemos pensar de Dios. Porque la forma como oramos revela nuestro pensamiento acerca de Dios. Y he encontrado muchas veces que la duda de las personas se disfraza en frases aparentemente piadosas como que bueno, yo voy a orar pero veré si es que es la voluntad de Dios, si es que Dios quiere o en el tiempo de Dios. Todas esas frases conocidas que suenan muy bonito, pero que lo que están disfrazando realmente detrás de eso es una duda y es una falta de fe. Porque detrás de esa frase tú puedes esconder el hecho de que, bueno, si quizás no viene nada, quizás es que Dios no quiera o cosas así. Y esto no es correcto con respecto a Dios, porque Dios es diferente. Cuando nosotros hablamos frases de ese tipo, lo que estamos creando es una fe floja. Porque es sencillo decir, bueno, voy a orar por algo y bueno, si Dios quiere, ¿no es cierto? Si es la voluntad de Dios, entonces no tienes que creer. Tú simplemente dices, bueno, ya si Dios quiere y lo dejas ahí. Y tu fe no tiene que ejercitarse. Simplemente tú esperas si ocurre o no ocurre. Pero cuando tú oras con confianza, tú dices, Señor, yo sé que tú me lo vas a dar. Y tu fe comienza a operar, tu fe comienza a moverse como un músculo en un gimnasio, ¿no? Cuando alguien hace pesas y comienza a hacer ejercicio y siente el trabajo del músculo, lo siente después de esa sesión de hacer pesas, de hacer ejercicios, tú sientes que el músculo ha trabajado, que está fortalecido, te sientes renovado, ¿no es cierto? Hay una dinámica en el cuerpo muy diferente. La fe es lo mismo. Cuando tú oras y cuando tú le dices a Dios, bueno, Señor, si es que es tu voluntad,
o en el tiempo de Dios, claro. Tú oras por algo y quizá dudas de eso y dices, bueno, en el tiempo de Dios será. Y simplemente espera y esperas y Dios no opera así. Es verdad que hay cosas por las cuales nosotros vamos a orar y hay tiempos específicos de Dios y yo creo eso. Creo por supuesto que tenemos que orar conforme o estar en línea con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero tú no puedes tener una fe floja y decir simplemente frases como esas para disfrazar la duda que hay en tu corazón. Tú tienes que aferrar y es más, es mucho más desafiante el hecho de tener que creer. Es más cómodo decir, bueno, si Dios quiere sentarte y seguir con tu vida y no pasó nada. Pero si tú dices, yo voy a creer por esto, te estás desafiando a ti mismo, te estás desafiando a creer y estás esperando que Dios traiga una respuesta a tu vida. Acuérdate que frases así no te acercan a Dios. Dios nos desafía a creer y a tener constantemente nuestra fe puesta en movimiento. La Escritura dice normalmente de que nosotros le agradamos a Dios. Dios se agrada cuando alguien le cree a Él. Entonces, en este punto tenemos que entender algo, que los problemas no vienen de parte de Dios. No se trata de que si Dios quiere proveerte o no. No se trata de eso. Porque la Escritura habla de nuestro valor, dice que Él se ocupa de nosotros como hijos y Él como padre se preocupa de la provisión. Entonces, si un hijo pequeño tiene que pedirle la provisión a su papá de esa forma, es porque tiene algún tipo de problema, el papá. Pero acá el problema no es el papá. Tenemos que entender eso para poder orar correctamente, porque de eso se trata, de acercarnos a Dios correctamente y orar correctamente. Cuando tú entiendes la naturaleza de Dios, cuando tú entiendes que parte de su naturaleza es ser proveedor, no se trata de que si Dios quiere proveer o si Dios no quiere proveer, en su naturaleza es proveedor, así como en su naturaleza Él es amor. ¿No es cierto? Él busca constantemente que amar, que darle la expresión de su amor. Por eso es que cuando tú entiendes, cuando yo llegué a entender que su naturaleza es ser proveedor, yo oro con confianza. Yo oro con plena fe y con plena confianza en Dios porque su naturaleza es así. Yo no me acerco diciendo, bueno, querrá Dios, no querrá, proveerá o no. No, su palabra dice que Él es proveedor. Es parte de su naturaleza. Él quiere proveerte. Como dije al principio, es muy importante lo que tú piensas de Dios. Porque si tú piensas que Él no es proveedor en su naturaleza, vas a orar con desconfianza. A ver si hace o no hace, si provee o no. Pero si tú crees de Dios y dices, no, en su naturaleza Él es proveedor, entonces tú te vas a acercar distinto a Él. Entonces Dios fue capaz de proveer lo más difícil en este mundo. Hay un tema acá. Porque nadie podía proveer un redentor y Dios lo hizo. Y hay una historia que nos va a hacer entender el origen del conocimiento de Dios con respecto a su naturaleza de proveedor. Hay un primer versículo donde aparece esto y está en Génesis capítulo 22, versículo 8. Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Quiero que veas la imagen completa. Dios le dice a Abraham, ve y sacrifica a Isaac, a tu hijo, al único, que el hijo de la promesa. Para muchos este pasaje dice que Abraham tenía un problema en su corazón y que primero era Isaac y que ahora quería estar Dios ahí. Eso no estoy muy seguro de eso, pero lo que sí estoy muy seguro es que acá se cumple la ley de la siembra y la cosecha. Y Dios reacciona a esas leyes, porque esas leyes son propias de Él. Y Abraham lo que hizo fue poner esa siembra en Isaac. Porque Dios le dijo, entrega tu hijo, entrégamelo. ¿Okay? Y él sembró, entregó ese hijo. Aunque no llegó a matarlo, lo entregó. Él estuvo dispuesto a ir y dice que él creyó que Dios era fiel y que aún si moría, lo iba a levantar de los muertos. O sea, Abraham le creía a Dios a ciegas literalmente. Pero la palabra de Dios nos dice algo más. Este pedido fue extremo realmente. Porque después de esto lo que ocurrió fue de que Dios hizo lo mismo que Abraham. Entregó a su hijo. Dios reaccionó a una siembra que hizo. Hay una ley acá poderosa realmente con respecto a cómo actúa Dios. Pero había algo más con respecto a la provisión. En el mismo capítulo, en el versículo 13 dice lo siguiente.
Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí, vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy. En el monte del Señor proveerá. Esta es la primera vez que aparece el nombre El Señor proveerá. Y fíjate bien, la provisión, lo que Dios dio, fue mucho más de lo que alguien pudiese imaginar, porque Dios estaba proveyendo algo que Dios mismo había pedido. Le había pedido algo a Isaac que era casi un imposible. Le estaba pidiendo que matara a su hijo, le estaba pidiendo que lo entregue en sacrificio. Sin embargo, ante ese pedido, Dios mismo suple, ¿ok? Pero ese suplir de este carnero, este animal, estaba simbolizando la venida de Jesús y la provisión de Dios a través de Jesús. Porque lo primero que Dios necesitaba proveer al ser humano era un redentor. Era lo primero. Esa era la llave de todo lo demás. Por medio de esa promesa de redención venía las promesas de Dios eran desatadas. Entonces pone el carnero ahí y Abraham toma el carnero y lo sacrifica en lugar de su hijo. Es decir, Dios mismo salva a Isaac frente a algo que él había pedido. Y esto está hablando de la provisión total y absoluta de Dios frente a cosas que nosotros no podemos resolver, frente a debilidades nuestras. Porque Abraham mismo, en sí mismo, no podía hacer que su hijo reviviese o no podía entregar más de lo que Dios le estaba pidiendo. Era algo muy difícil y Dios proveyó. Entonces, en su naturaleza vemos que Dios es proveedor. No debe quedarme ninguna duda de que cuando me acerco a Él, Él quiere proveer. Él quiere hacerlo. Muchos se acercan con dudas en su corazón, si Dios me responderá, cuándo lo hará. O claro, les dicen frases como en el tiempo de Dios, pero ese es casi un equivalente a nunca ocurrirá cada 30 años. No, tu fe tiene que ejercitarse en el momento, creer por lo que estás orando, creer que Dios es un buen Dios y que es proveedor y que Él va a proveer para los tuyos, para tu familia, para la salvación de tus hijos, para la restauración de tu matrimonio, para que tu esposo tenga el cambio que tú deseas y por lo cual has estado orando mucho tiempo. Todo eso es parte de la provisión, todo lo que Él quiere hacer. Y esas frases que vienen de religiosos lo que hacen es matar tus sueños. Entonces tú bajas la calidad de tu oración. Ya no oras por el sueño que tenías porque no sabes si Dios lo proveerá. Entonces oras por algo un poco más pequeño. Quizá Dios no tiene en su almacén ciertas cosas, así que voy a orar por algo menor, ¿no? Lo que quede, a ver qué ha quedado en su almacén. No, tú no tienes que renunciar a tus sueños porque eso significaría bajar el estándar o el estatus de Dios. Y Dios no tiene limitaciones, hemos dicho al principio, porque nada hay imposible para Dios, dice la Escritura. Dios provee siempre, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él es proveedor y Él se mueve por su gracia y en fe. Salmos capítulo 65, versos 9 dice lo siguiente: tú visitas la tierra y la riegas en abundancia. En gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua. Tú le preparas su grano porque así preparas la tierra. Riegas sus surcos abundantemente, allanas sus camellones, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grosura. Destilan los pastos del desierto y los collados se ciñen de alegría. Las praderas se visten de rebaños y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo. Sí, cantan. Fíjate lo que dice este salmo. Habla de la provisión de Dios para la tierra, para su creación entera, porque Él la creó y Él la sustenta. Dios no crea algo y lo deja. No, Dios lo crea, Dios lo sustenta. Pero lo que me llama la atención de este texto bastante es que uno de ellos, claro, como
como dice Alessandra, es un poema. Pero encierra tantas palabras. Fíjate en estos versículos, en estos 4 versículos, cuántas veces aparece la palabra abundancia, rebosa, abundantemente, coronado, cubren, destilan, enriquecer, bendecir. Está lleno de esas palabras una y otra vez. Y eso habla de lo que Dios dice, porque la creación no ora a Dios por provisión. Los animales no oran, Señor, manda la lluvia que necesitamos. Los animales no oran, Señor, mándanos pasto para poder comer. Mándanos la provisión, aumenta los peces, dicen los osos polares, para poder comer y sustentarme. O sea, la creación no para haciendo eso, no ora. Sin embargo, Dios lo hace. Y miren cómo lo hace. Lo hace porque es proveedor, lo hemos dicho, su naturaleza es ser proveedor. ¿Y cómo lo hace? Las palabras describen a Dios, dice que Él corona, dice que crece pasto en el desierto. O sea, las limitaciones, el medio ambiente para Dios no es problema. Él provee constantemente. Claro que el hombre ha administrado mal la tierra durante siglos, no ha sido responsable. Como raza humana no hemos sido responsables, pero Dios ha provisto todo. Ustedes pueden recordar y ver en los diferentes países, en los tiempos de cuarentena, cuando las personas no han salido a las playas, cómo las playas se han comenzado a poblar, los animales han aparecido nuevamente, las aves, los delfines, la creación comienza a moverse y eso nos dice de la mala administración nuestra de toda la creación que Dios nos ha dado. Pero no es la voluntad de Dios ni su propósito destruir esta tierra o causar cataclismos. Imagínate, el hombre sale de escena y lo que pasa automáticamente es que se comienzan a multiplicar. Se multiplican los peces, las aves vuelan libremente. El espectáculo de verdad fue maravilloso. Y esto nos habla acerca de Dios. Es su naturaleza, Él es nuestro papá. Él es un proveedor por naturaleza, Él es así. Entonces lo que tenemos que pensar nosotros en todo esto de la creación es que Dios no lo creó y le dijo, ustedes arréglenselas, vean cómo subsisten. Al contrario, su provisión siempre ha sido abundante desde el inicio hasta el último y no deberíamos tener problemas con respecto a acercarnos a Dios y poder orar confiadamente delante de Dios. Dios mismo dice, ustedes no entienden que los lirios y los pájaros tienen alimento, se visten, yo les proveo todo. Eso es lo que dice Dios. Dios mismo, todo lo que te he dicho anteriormente está encerrado en este pasaje. Cuando Él dice, mira los lirios, no hacen nada, yo me encargo de ellos. Ellos no tienen que pedirme a mí, yo les doy lo que necesitan. Yo he puesto leyes para proveerles en todo momento. ¿Cómo es que no nos da a nosotros si nosotros valemos más que todos ellos? ¿Cómo es que nosotros no lo haríamos? Entonces las personas tienen trabas para orar y acercarse ahí. Primero porque no conocen la naturaleza de Dios, no lo conocen como proveedor, lo conocen simplemente como un Dios lejano que puede escuchar tu oración o puede que no. No lo conocen como papá, no saben que es un proveedor. Las personas tienen trabas porque piensan que quizá no es su voluntad. Obvio, no conocen las promesas de Dios. Cuando tú dices, bueno, no sé si es la voluntad de Dios o no, pero si su palabra dice algo, si su promesa dice, tú tienes que creerlo. Las personas también tienen trabas para poder orar correctamente con respecto a la provisión, porque no conocen su condición de hijos y obviamente a Dios como papá. Tú eres hijo de Dios. Y las personas tienen trabas también porque no se valoran, porque no conocen su precio. Lo que pagó Dios por ti fue la sangre de Jesús. Todas estas cosas ponen trabas para que tú te acerques libremente a Dios. Dios mismo es la fuente de nuestra provisión. Lo que tenemos que entender es que tenemos que ser libres del espíritu de religiosidad. Acá hay algo importante y una clave también en todo esto. ¿Qué es lo que hace que una persona desconfíe de Dios, no conozca la naturaleza de Dios, no sepa su condición de hijo, piense incorrectamente de Dios? La religiosidad. La religiosidad mata a tu relación con Dios. La Escritura dice en Mateo lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículos 5 al 8. Cuando oren,
no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, no a tu juez. Ora a tu papá que está en lo secreto. Así tu Padre, tu papá, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre, papá, sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Jesús nos da una clave de cómo orar. Jesús le pide a la gente que no oren como los fariseos, los religiosos de la época. Ellos son nuestro antimodelo de oración. Ellos no podían relacionarse con Dios, ellos no conocían a Dios. Los religiosos pensaban que por sus obras, que por sus muchas palabras, por sus acciones, Dios les iba a responder. Pero en estas palabras, Jesús repite 3 veces la palabra Padre. Dice, ora a tu Padre. Esto es clave para nuestras vidas. Jesús dice que cuando tú ores, le hables a tu papá. Dice, entra en tu cuarto, a solas, allí, y conversa con él. Los fariseos simplemente querían ser vistos en las calles porque era un sistema religioso lo que tenían. Los religiosos te van a criticar por todo lo que tú hagas. Criticaban a Jesús por sanar a los enfermos, criticaban a Jesús por echar fuera demonios, criticaban a Jesús por multiplicar el pan. Ellos eran así. Ellos querían tener el monopolio de todo y bajo sus reglas, bajo su estatus, bajo sus formas. Sin embargo, cuando Jesús nos dice, ustedes oren así. Entra en tu cuarto, como que tienes una cita con tu papá y vas a tener una conversación. Y dice algo más. Tu papá que ve en lo secreto, que te conoce, él de antemano ya sabe tus necesidades. Ya sabe. O sea, no solamente él es proveedor, no solamente es tu papá que habla que tú tienes que conocer muy bien tu condición de hijo. Muchos no pueden recibir, dice, porque oran mal. Okay, no reciben ¿por qué? Porque no conocen su condición de hijo. Piensan que están orando a un juez, a un tirano, a un Dios gótico, a alguien que simplemente está ahí para alegrarse cuando a alguien le va mal. Tú estás acercándote a tu Padre. Tu condición de hijo tiene que estar bien definida, conocerlo a Él como proveedor y luego tú te acercas con confianza, te acercas a tu Padre, dice Jesús. Tienes que orarle a Él, no al que te va a enjuiciar, al que te va a condenar, a tu papá. Dice que Él es proveedor y que Él ya sabe lo que tú necesitas. Jesús dice, ve al cuarto, conversa con tu papá. ¿Por qué? Porque, repito, Él sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Esto es muy importante. Yo me acerco a orar a Dios y en mis pensamientos está, Él ya sabe lo que voy a orar. Él ya conoce mi necesidad. Le voy a hablar de algo que Él ya sabe, de algo sobre lo que Él tiene empatía conmigo, algo que Él también está pensando, no algo simplemente extraño. Y aquí está la clave, aquí está la clave. Cuando tú vas a orar, ¿qué piensas de Dios? ¿Cuál es tu pensamiento acerca de Dios? Si yo me acerco diciéndole, bueno, papá, tú sabes lo que necesito, tengo plena confianza de fe, tu provisión va a llegar. Porque saber la naturaleza de Dios, que es proveedor, conocerlo como padre, acercarte como hijo, va a hacer que tu fe fluya. Acuérdate que en Nazaret Jesús mismo vino, la provisión personificada. Jesús venía con muchísimos milagros de sanidad, provisión, iba a dar vista a los ciegos, transformar vidas, pero la gente de Nazaret veía a Jesús como una persona más
y nada ocurrió ahí. La fe no fluyó, no pudieron entender nada. Nuestra relación con Dios se da en un ambiente de fe. Acuérdate esto, por eso dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. No dice, quizás sea la voluntad de Dios que me recompense, quizá más adelante. No, dice, tú tienes que creerle a Dios. Y tienes que creer que cuando te acercas, Él recompensa. Eso es lo que dice su palabra. ¿Por qué recompensa? ¿A Él le gusta entregar regalos a Dios? ¿Le gusta andar haciendo eso? Pues sí, esa es su naturaleza. En el Antiguo Testamento muchas veces dice que Dios recorre la tierra mirando para mostrar su poder a favor de. Es como que Él quiere dar constantemente. El problema no está en Dios. El problema nunca está en Dios. El asunto tenemos que resolverlo nosotros con respecto a lo que pensamos de Dios. Y Dios se complace completamente. ¿Por qué? Porque Él sabe que vas a recibir todo lo que Él quiere darte. Si tú te mueves en fe, Dios sabe eso. Dios se mueve en ese ámbito, es ese medio ambiente donde Dios se mueve. Dice, sin fe es imposible, ¿no es cierto?, agradar a Dios y tenemos que. Y Él no es un genio de la lámpara para que tú simplemente hagas algunas cosas y Él aparezca y resuelva. No, estamos hablando de una relación de padre e hijo. En las Escrituras nos dicen por todas partes que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere responder tus oraciones. Esa es la intención de Dios. Aquí no está en juego el hecho de que si Dios responde o no tu oración, si Dios quiere o no. Dios sí quiere y Dios va a responder tu oración. Yo me acerco creyendo eso a Dios. Si tú te acercas creyendo quizá me escuche Dios o quizá no me está escuchando o Él está molesto conmigo, en ese momento bloqueas toda tu fe. Me equivoqué en esto o aquello y en lugar de mirar a Dios comienzas a mirarte a ti mismo. Y tú no sustentas tu vida, la sustenta Dios. Ese es el tema. Cuando vas a orar, ¿qué piensas tú de Dios? ¿Qué cosa estás pensando de Dios? Y toda provisión, y esto creo que desata muchas cosas en nuestras vidas, que toda provisión vino a través de Jesús. Dios suplió todas nuestras necesidades a través de la obra en la cruz. A través de esa obra vino toda la provisión. Lo que pasó con Abraham fue algo profético de lo que iba a venir, porque eso desató muchas bendiciones en la vida de Abraham. Entonces, cuando yo pienso en provisión, yo pienso en todo. No solamente pienso en las finanzas, que mucha gente seguramente dice, yo espero finanzas, estoy buscando un trabajo, estoy tratando de emprender un negocio, pero hay muchos otros que quizá las finanzas están bien, pero necesitan paz en sus vidas. Y otras cosas que no puedes conseguirlas con dinero. Necesitan amor en sus vidas, necesitan perdón, necesitan perdonarse a sí mismos, necesitan restaurar la relación con su familia, con sus padres, necesitan restaurar sus vidas con relación a su familia, necesitan sanidad en sus cuerpos, necesitan ser libres del estrés, necesitan nuevas fuerzas, necesitan levantar su hemoglobina, necesitan o mejorar su sistema inmunológico, necesitan tener paz en sus pensamientos y la lista es larga, es larguísima de todas las cosas que tú puedes necesitar. Todo eso es parte de la provisión y todo eso fue ganado en la cruz y a partir de ahí entregado a ti para recibir esa provisión. La palabra dice en Filipenses capítulo 4 versículo 19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, de todo, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Este versículo es la clave para poder entender cómo debemos vivir y dónde deben estar puestos nuestros ojos. Dice el texto que Dios proveerá todo. Dice que todo lo que necesiten. Piensa, ¿qué necesidad tienes? Finanzas, alimento, restauración, nuevas oportunidades, paz mental.
necesitas estar tranquilo, descanso, toda la provisión. Acuérdate de este texto, mi Dios proveerá todo lo que necesiten. Y dice, conforme a sus gloriosas riquezas. Esto es increíble, maravilloso verdaderamente, porque dice conforme a sus riquezas, no conforme a lo que pasa en el mundo. La economía en el mundo es un desastre, sí es un desastre ahora mismo, y seguramente se pondrá más difícil y habrá más desafíos. Pero Dios dice que Él provee según sus riquezas. Es que Dios tiene sus propias riquezas que no dependen de Wall Street, de la bolsa de valores, no dependen de nada. Depende de sí mismo Dios. Y termina diciendo en este texto, todas las riquezas en gloria que tiene en Cristo Jesús. Porque por medio de esa obra en la cruz, Él trajo toda la provisión necesaria. Podríamos hablar de todo lo que Jesús dijo de sí mismo con respecto a los pasajes, cuando Él dice que Él se hizo pobre para que tú fueses enriquecido, cuando Él llevó tus dolores para que tú recibieses sanidad, cuando Él recibió un castigo para que tú recibieses paz. En la cruz está toda la provisión. ¿Qué necesitas hoy mismo? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que hoy mismo tú le dirías, Señor, esto es mi prioridad, ahora esto lo necesito? Quizá un pariente enfermo, quizá un trabajo nuevo, o un tema en familia, o restauración en tu matrimonio, o oportunidades para tus hijos. No sé cuál sea tu necesidad, pero Dios sí lo sabe. Y yo quiero orar por ti el día de hoy, para que tú puedas orar correctamente y acercarte a Dios como hijo, no simplemente como alguien que se acerca a un Dios, cualquiera. No es un genio de una lámpara. Él es tu papá. Para eso tú tienes que saber bien tu condición de hijo. Pero primero quiero orar por ti, porque quizás nunca has hecho una oración para reconocer a Jesús como tu Señor, nunca has visto a Dios como tu Padre. Yo quiero que hagas esta oración conmigo y le digas, Señor Jesús, yo quiero que entres en mi vida. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por llevarte mi pasado, presente y futuro en esa cruz, donde tú tomaste mi lugar y me limpiaste de todo pecado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, yo quiero pedirte que nos escribas a nuestras redes sociales. Queremos contactarnos contigo y ayudarte en esta nueva etapa de tu vida. Y si has hecho esta oración, eres un hijo. Dios es tu papá y ahora sabes cómo acercarte a Él. Y como siempre nosotros decimos y creemos que la provisión de Dios va a llegar a tu vida, yo quiero profetizar sobre ti que esta provisión va a llegar, que todas las barreras que han habido hasta ahora van a quitarse del camino, que las puertas se van a abrir y que Dios mismo, según sus riquezas en Cristo Jesús, va a traer la provisión para tu vida. Y recuerda, como siempre lo decimos en cada servicio, nuestros mejores días están por venir. Si has sido bendecido por esta palabra, quiero pedirte que lo compartas a otras personas, nos des tu like y así poder seguir avanzando con el mensaje que Dios ha puesto en nuestras vidas. Comenta en la parte de abajo y haznos saber cómo Dios ha bendecido tu vida a través de esta palabra.